muchas gracias por permitir estar presente hoy día ante tu calidad de vicepresidente de la Comisión de Educación del Gobierno Regional. Nosotros queremos como Fundación eh, Generación Marítimo, que es una de las 4 que tenemos, eh, hacer ver a todos los integrantes y a todas las integrantes del Gobierno Regional algunos aspectos que a lo mejor ustedes, por estar instalados durante este proceso, algunos nuevos, la mayoría en realidad, desconocen de lo que es la educación pública y partir diciendo que nosotros fuimos creados el 25 de septiembre del año 2018, la Fundación Generación Marítimo, tiene como fin, entre tantos, la educación y además los aspectos relacionados con el océano, con todo lo que es la costa de nuestro país, especialmente en el caso de la región de Valparaíso. Además, nosotros tenemos personas jurídicas otorgadas por el Ministerio de Justicia. Tenemos además RUT como institución que genera, digamos, algún tipo de ingreso ante el Servicio de Puesto Interno y declaraciones. Somos colaboradores del Estado y además una institución que pertenece al interés público, ¿ya? ¿Y qué es lo que queremos presentar ante usted hoy día? Lo que es la crisis estructural de la educación pública en Valparaíso, especialmente la educación técnico-profesional. En primer lugar, algunos aspectos que vamos a ver que van a ser rápidos. Como al principio dijimos, gracias por recibirnos porque sabemos que la agenda es demasiado compleja y además tienen distintos momentos que ustedes tienen ocupado comisiones y hoy día recibirnos para nosotros es una tremenda oportunidad y momento también de felicidad por dar a conocer esto porque hemos estado buscando en varios momentos la instancia. Dar a conocer parte de nuestra trayectoria, un diagnóstico importante que hemos hecho en relación no solo a los recursos, porque aquí hay que hacer una intervención bastante más, digamos, extensa y, como se dice, entrar a operar, ¿ya? ¿Y qué se puede hacer desde parte de ustedes como gobierno regional o como integrantes del CORE? ¿Cuál es la propuesta que nosotros tenemos como y la colaboración? Algunos datos que ustedes deben conocer, que siento que algunos no tienen, digamos, información, y escucharlos. Pero antes, decirle que tenemos exactamente 9 establecimientos de los 13 que son administrados por el Servicio Local de Educación Pública, en el caso de la educación técnico-profesional, enseñanza media, y hay especialidades de acuerdo a lo que el sector productivo de la región son pertinentes de acuerdo a lo que requieren y necesitan. Por ejemplo, en el caso del Liceo Barón, la electricidad, instalaciones sanitarias, terminaciones en construcción. En el caso del Instituto Comercial, que es emblemático, tiene administración en mención logística, administración en mención recursos humanos, que son 2 menciones, contabilidad y servicios turísticos. Aquí como profesor de educación técnico profesional y licenciado en educación y además con una vasta trayectoria siendo directivo en establecimientos públicos, debo decir que cuando se dice la mención es una especialidad, pero están divididos las menciones, ¿ya? Y dice en el título de técnico nivel medio, mención X. En el caso del Liceo Matilde Brandau de Ros, tiene 2 especialidades, que además es polivalente porque es HC y TP, tiene operaciones portuarias y administración, mención recursos humanos. ¿Por qué me salté del comercial al Matilde Brandau de Ros? Porque tienen la misma especialidad y estamos en la misma comuna. Y ese es otro problema. ¿Por qué es otro problema? Porque al momento de hacer el estudio de mercado no se visualizó la cantidad o las vacantes que se puedan generar en el sector productivo. Ya pasa lo mismo con el marítimo, pasa lo mismo con María Luisa Bombal y pasa lo mismo con el técnico en lo que es gastronomía. Luego, si nos vamos al liceo número 1, tiene atención de párvulos y enfermería. Y aquí en enfermería hay que hacer una salvedad, porque si bien es cierto, se le entrega el título de técnico nivel medio en enfermería, que en este caso sería un poquito más que los paramédicos, en cuanto a la capacitación y al tema de la certificación de competencias, el tema del Ministerio de Salud no lo reconoce. Y no pueden ingresar al trabajar porque no está reconocido. Entonces, aquí hay una paradoja, porque el mismo Estado te está entregando un título y el mismo Estado te está poniendo la traba. Pasa lo mismo con la atención de párvulos. ¿Por qué? Porque la Superintendencia de Educación de Párvulos, que en este caso hoy día se llama Educación Primaria o Primera Infancia, que a propósito, si me preguntan a mí, yo creo que es la educación superior. ¿Por qué? Porque si nosotros damos vuelta a la pirámide, podemos ver que desde abajo, nosotros entregando herramientas, entregando valores, entregando además habilidades, las y los estudiantes pueden aprender mucho más y desarrollar la parte cognitiva, a diferencia de lo que se llama educación superior, cuando tú ya has pasado por todo el proceso
de la enseñanza formal y además obligatoria según la Constitución de nuestro país, que son 12 años. Y en atención de párvulos también pasa lo mismo, porque la Junji y también los establecimientos que son administrados por las corporaciones, municipalidades, DAN o SLEP, más aún los particulares subvencionados, no permiten que los títulos que se otorgan de la educación técnico profesional puedan ejercer en esta área. Se contratan como administrativos o como asistentes de la educación. Y ahí hay un tema. Y además de eso, y no solamente eso, después te voy a decir lo que pasa con las otras especialidades. En el caso del liceo técnico, también tiene atención de enfermería que se repite junto con el liceo María Frank de McDougall. Tiene gastronomía, mención cocina, gastronomía, mención pastelería, gráfica, vestuario y confección. Y después voy a hacer otra observación. En el caso del Liceo Bicentenario Instituto Técnico Profesional Marítimo de Valparaíso, tiene una especialidad que se llama Elaboración Industrial de Alimentos, que está a la baja, la matrícula es muy, muy pequeña. Gastronomía, mención cocina, gastronomía, mención pastelería y repostería, mecánica automotriz, química industrial, que también tiene una matrícula muy baja, y operaciones portuarias. Si nos damos cuenta, operaciones portuarias también está con el Liceo Matilde Brandau de Ros, pero el foco que tiene Matilde Brandau de Ros es otro. Se llama operador portuario el que maneja la grúa horquilla, pero lo que dicen los planes y programas del ministerio no es eso, sino que tiene que ver con la tramitación de importación y exportación de los productos, o sea, decir el intercambio comercial o la transferencia de la carga. ¿Ya? Pero ahí le dieron un foco que no es distinto, que ha funcionado durante varios años. Y la Escuela de México tiene una especialidad que es logística. El Liceo Tecnológico Alfredo Nazar Pérez tiene electrónica, electricidad y telecomunicaciones. Y en el caso del María Luisa Bombal, donde yo me desarrollo, tiene servicios hoteleros, hotelería, gastronomía, mención cocina, mención pastelería y repostería. Pero me quiero detener en lo que es el marítimo, lo que es el Liceo 1, el Liceo 2, el técnico y el María Luisa Bombal. Ahora, ¿por qué me detengo en estos establecimientos? Porque Valparaíso hoy día tiene una matrícula del 35% de la educación técnico profesional. Y estamos hablando que hay cerca de 16.000 estudiantes de todo el SLEP, ¿ya? Y si nosotros seguimos manteniendo esas mismas especialidades, estamos matando más la educación pública. Ahora, si visualizamos en el futuro otras especialidades que tengan que ver con el sector productivo y que sean pertinentes, podemos generar más posibilidades de competencias, de trayectorias educativas, de trayectorias laborales y además dar un desarrollo integral a la región. Pero, lamentablemente, cuando se han hecho estos estudios, quizás a lo mejor no han tenido la visión o como se han diseñado no ha habido. Pero existe otro problema, y ese problema tiene que ver con los planes y programas y también las bases curriculares. Cuando hablo de bases curriculares me refiero a que viene estructurado desde el Ministerio de Educación todo lo que son los módulos, porque la educación técnico profesional se desarrolla en módulos, no en objetivos de aprendizaje ni tampoco por unidades, ¿ya? Los módulos tienen relación cómo tú entregas a los estudiantes herramientas a través de indicadores de logro y criterios de evaluación, que eso es un tema más pedagógico. Luego, para iniciar nuestra presentación después de este breve pincelazo, quiero comentarles que la Fundación Generación Marítimo nace el año 2018, pero nace con una intención clara, visualizando lo que es la educación, así como también la Fundación Más Jugados por Valparaíso que nosotros tenemos, pero esta fundación tiene más que ver con apoyo hacia lo pedagógico y hacia las y los estudiantes. Lo otro tiene vínculo cómo nosotros generamos programas, cómo generamos instancias, cómo hacemos proyectos, cómo apoyamos también a la unidad educativa a través de convivencia, a través de orientación vocacional o a través de vínculos pedagógicos con los establecimientos. Pero en este caso, en el caso de la educación, va por esa línea y además nosotros quisimos pensar en que Chile es un país que está rodeado de costas, está rodeado de mar y además el vínculo que tenemos con el Asia-Pacífico, pensando en que además somos ciudad-puerto y que tenemos 4 puertos en la región, vimos que a través del tema marítimo podemos generar algo, pero todavía no hemos incursionado en ello porque estamos pensando en cómo proteger lo que es el océano, la fauna, la flora del océano, ¿ya? Eso por una parte. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico? Que aquí viene un poquito más terrible. Lo que nosotros hemos visto que durante todo este tiempo desde el traspaso
mucho antes, hasta actualmente, se ha perdido un 35% de matrícula. Y esto ha ocurrido durante 10 años. Y eso es terrible para la educación pública. ¿Por qué? Y aquí entro a explicar otro aspecto. Porque la educación pública, para poder financiarse, necesita de lo que son las subvenciones. Pero más que la asistencia. Primero se parte con la matrícula inicial. Si tú en marzo tienes una matrícula más de 250 estudiantes, los profesionales de la educación, docentes, asistentes, todos los que forman parte, incluidos los profesores, digo docentes y asistentes y docentes, porque hay que dividir, e inclusive la gente del programa de integración escolar. Los profesores somos los que tenemos el título de profesores que somos pedagogos. Los docentes son los que desarrollan actividades en el aula, como los del caso de educación técnica y profesional, que la mayoría no tienen, digamos, la docencia, porque no hay universidades que te entregan título profesor de mecánica. Ahora, ¿a qué voy? En marzo se hace la matrícula inicial. Si tú tienes más de 250 estudiantes, si tienes un alto índice de vulnerabilidad, se entrega un bono. Pero en este caso, por no tener matrícula, los trabajadores pierden la posibilidad de tener un bono. Y eso no es un tema del colegio, es un tema de gestión, digamos, a nivel ministerial. ¿Por qué? Porque pasa lo que indicaba antes, porque está el choque de lo que es la pertinencia del sector productivo. Y no se visualizó hacia dónde, porque si nosotros miramos operaciones portuarias del Liceo Martí de Bernardo de Ross, y en el caso del marítimo, si bien es cierto, son los focos distintos, hoy día no tenemos tantas agencias de aduana, no tenemos tantas agencias de estiva y deceptiva, no tenemos tantas también importadoras, exportadoras, o también que hagan el trámite, inclusive hoy día todo es online. Por tanto, estamos también ahí haciendo otra falsa esperanza, porque si lo pensamos en la trayectoria educativa, en lo cuanto a la educación superior, los centros de que sea CFT, institutos profesionales y universidades, tampoco tienen la visión de captar a estos estudiantes y generar la posibilidad de entregarles una herramienta de nivel superior. ¿Ya? Ahora que el nivel superior no lo es todo, ojo, porque los ingenieros ya no se necesitan mucho, se necesitan más técnicos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la pérdida de la matrícula? En los colegios públicos, ya dijimos, el 35% por año, o sea, perdón, cada 10 años. Y eso significa una situación muy, muy grave. Y aquí me voy a detener, pero no en mayor en atención, porque lo que me preocupa y me interesa es lo que es la parte pedagógica más que la infraestructura. Porque todos están reclamando, todos alzan la voz y generan ruido por la infraestructura. Si bien es cierto, es importante, pero en el caso de los TP, no tanto. Me refiero al tema de los talleres de especialidad, porque está el plan de alternancia dual, que es una resolución 1080 del Ministerio de Educación, donde te permite que los estudiantes vayan a desarrollar las actividades, vayan a aprender a las empresas. Por tanto, se puede suplir en ese caso. A lo mejor los profesores y los directores me van a matar, pero creo que en ese caso los talleres no es tan importante, pero sí la infraestructura de la sala, de las luminarias, de los baños, el edificio, digamos, donde alberga a los estudiantes. ¿Y cuáles son problemas? Donde no tenemos techos, hay filtraciones, no hay equipamiento, y peor aún, quiero comentarles que hoy día nos piden trabajar con tecnología, nos piden trabajar, digo nos piden porque soy profesor, no lo mencioné al principio, pero el problema es que no tenemos la banda ancha que se necesita, no tenemos los equipos que se necesitan, entran a robar a todos, o sea, se vandalizan los colegios, ¿ya? Otro problema que tenemos es la titulación insuficiente. Cuando hablamos de titulación, que todos los años está alrededor del 60%. Recordemos que el fin último de la educación técnico profesional es titular, entregar personas con competencias, habilidades al sector productivo. Pero por todas estas dificultades, e inclusive por también la desescolarización, perdemos la posibilidad de entregar herramientas. Aquí hay otros datos que no aparecen acá, pero también comentarlo a las autoridades regionales. Yo pensaba, equivocadamente, que en el siglo XXI, en el año 2025, los apoderados de nuestros estudiantes, estoy hablando de la educación pública, ya tenían los 12 años de escolaridad obligatoria, un gran porcentaje, pero no lo es. Hay un alto porcentaje de padres y apoderados y personas adultas, e inclusive considerando el tema de la pandemia, más de 18 años, que hicieron deserción escolar y que no están escolarizados
y además se suma el tema de la delincuencia, el tema de las drogas, el tema de las bajos de remuneración, la competencia con los extranjeros. Hay un sinfín de problemáticas. Y este problema de la titulación es porque además los colegios no han hecho una gestión, y quiero pedir también la excusa porque hay algunos que sí lo han hecho, pero la gestión de hacer el seguimiento. ¿Qué pasa después que el estudiante egresa de cuarto medio? ¿Qué pasa después que hace su práctica profesional? Si abandona la práctica, ¿cuál es el plan B para insertarlo y no para, digamos, que el estudiante abandone el proceso? Y hay un 60% que es muy bajo para la región. Y hay colegios también que, si ustedes revisan la estadística de eficiencia interna o los resultados que tienen los establecimientos, hay algunos que tienen 40, 50 y no alcanzan a llegar, digamos, más allá del 80, a excepción de los colegios grandes como el Marítimo. Ahí el Marítimo se destaca en varios aspectos. Desconexión con el mundo laboral. Cuando hicimos nosotros la vinculación con la desconexión con el mundo laboral, estamos diciendo que las y los docentes, las y los profesores están tremendamente desfasados con lo que es el sector productivo. Cuando me refiero al sector productivo, me refiero a que la empresa va mucho más adelantado. Y para eso tenemos una propuesta nosotros, ¿ya? Como fundación. Pero también carece de convenios. Porque, por ejemplo, mandan a estudiantes a empresas que hay un plan de alternancia. Y ese plan de alternancia, estamos claros que en ningún lugar se va a poder cumplir completamente, pero sí desarrollar competencias y habilidades mínimas. Y el tema de la desconexión con el mundo laboral también perjudica al momento del estudiante o la persona que egresa o se titula poder entrar a competir al sector productivo, y estamos hablando de recursos. Porque si tú no tienes las competencias, no tienes las habilidades, el tema económico del sueldo va a ser el mínimo y no va a ser más. Y ahí estamos además perjudicando nuevamente a la región, estamos perjudicando además al sector económico de la inversión, de además de retribución de lo que tiene que dejarse en lo que corresponde donde uno vive, ¿ya? Cuando digo esto es porque nosotros perfectamente podríamos habernos cambiado de comuna, podríamos estar en otro lado, podríamos pagar el permiso de circulación en otro lugar, el permiso de aseo en otro lugar y comprar en otro lugar. Pero como familia, como fundación, estamos sumamente comprometidos con Valparaíso y hacemos todo en la región. Y cuando de repente, perdón, en la comuna. Y cuando pasa esto, hay personas que prefieren irse a otros lados porque te ofrecen otras opciones y no queda el dinero acá. A lo mejor Manecí está hablando de educación, está hablando de dinero, pero tiene que ver, ¿ya? Tiene que ver porque además después van a ser padres, van a generar... exacto. Climas de la crisis escolar. Y aquí hay otro problema, pero eso no tiene que ver con los gobiernos regionales, sino que tiene que ver más bien con la parte legal y cómo los colegios gestionan lo que es convivencia escolar, cómo generan los equipos. En los colegios hay un encargado o una encargada de convivencia escolar, pero también hay una dupla psicosocial y hay personal de apoyo. Y en eso creo que el CORE lo que sí debiera hacer es fiscalizar los procesos, que estén de acuerdo a lo que dice la normativa. A todos nosotros hicimos una solicitud a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y presentamos una propuesta para el tema de convivencia. Ahora, aquí los resultados son mucho más desalentadores. Cuando hablamos de docentes desactualizados es porque los profesores solamente van a hacer las clases o van a ni siquiera supervisar, sino que van a observar a los estudiantes a las empresas, pero no hay una acción que más adelante también nosotros proponemos de hacer una pasantía. Es decir, estar en la empresa un periodo, obviamente pagado por el Servicio de Educación Pública. Ejemplo, si yo tengo 44 horas, digamos, de trabajo a la semana, debo desarrollar 38,5 según la tabla de las labores docentes y las horas no docentes para lo que es el trabajo pedagógico. Yo, director, ¿qué es lo que haría? Yo le doy a ese profesor 30 horas frente a curso y las 8 que quedan, que vaya al sector productivo a especializarse, que vaya al sector productivo a hacer una observación, que vaya al sector productivo además a tratar de generar las nuevas técnicas o las nuevas prácticas. Pero eso tampoco se hace. Cuando hay horas docentes que están dando vueltas y que están además perdiéndose. Y yo haría, no sé, eso de acuerdo a lo que es la visión que me ha tocado vivir. Débil gestión curricular. Bueno, aquí tampoco tienen que ver mucho ustedes, sino que tiene que ver el tema de los colegios, pero cuando hay una débil gestión curricular me refiero a cómo se administra lo que se aprende en los colegios. No se genera una priorización, si bien es cierto, el ministerio nos dio, pero el colegio debe tener, de acuerdo al proyecto educativo, una priorización y conforme al sector productivo. Nuevamente hablo del sector productivo.
Débil implementación del plan de alternancia. Esto también tiene una dificultad porque, por ejemplo, en el caso de la misma especialidad de enfermería, van las estudiantes a los CEFAM, a los centros de salud, a la Cruz Roja, a los hospitales, a cualquiera que tenga relación con el área, pero no la hacen pasar por todo lo que es el rubro. Eso se llama rotación. Y solamente se focalizan en una área. La especialización o en este caso eh, tener una visión es un sistema que es de la década del año 90 del siglo, digamos, poquito del siglo pasado, pero más de la década del 90. Hoy día se necesita un funcionario multi que sepa de todo, especialmente en el tema de salud, porque cuando hay emergencias, tienen que estar en todas. Lo mismo que nosotros como profesores tenemos que desarrollar todas las habilidades y todos los aspectos que están vinculados con el currículum. ¿Qué es lo que es el CAE y la observación del empleo no operativo? El CAE significa el Consejo Asesor Empresarial, que tiene que tener cada establecimiento TP, y esto se hace 2 veces al año, donde se desarrollan acciones, pero la mayoría lo hacen para juntarse, para cumplir con el proceso, y no se desarrollan acciones. Ahora, ¿por qué es importante el CAE? Porque el CAE te da la visión del sector productivo y además te está validando lo que se está entregando en el aula. Y aquí podemos hacer la conexión con la actualización docente, con mejorar el currículum, con además, otro aspecto que me salté es que para el último, con la formación de las TIC y la inteligencia artificial. Todas las especialidades de sus días están requiriendo la inteligencia artificial. Pero ¿cuál es el problema? Que no estamos capacitados. ¿Cuál es el problema? Que además no se hace la relación entre el currículum y la inteligencia artificial. Que también hay otro tema que a lo mejor sería interesante en algún momento abordar y hacer un proyecto. ¿Ya? Ahora, aquí hay otra dificultad que tiene relación con lo que mencionaba antes. Menos del 15% de los docentes han hecho pasantías en las empresas. Estamos hablando que no hay políticas que tengan relación con la vinculación con ellos. El tema de la implementación de la resolución 1080 es una resolución del Ministerio de Educación que si te interesa poder buscarla, dice cuáles son cómo se debe desarrollar la alternancia o el dual en los colegios, que debe haber un consejo de alternancia, debe haber un encargado de alternancia, debe haber además un encuentro constante y debe haber un monitoreo del proceso. Pero no se hace porque además los sostenedores no contratan gente o no dan los espacios para esta hora, cosa nuevamente, digamos, incoherente cuando delante decía que hay horas docentes que están dando vueltas, cuando podrían ocuparla en este aspecto. Y en este caso, lo que corresponde al apoyo a la didáctica de la especialidad, creo que también la educación superior podría haber aspectos, porque la escala de la enseñanza va desde la educación, digamos, la primera infancia, la educación básica, la educación media y la educación superior. Y aquí hay que hacer una articulación real. Cuando hablo de una articulación, por ejemplo, aquí tenemos mecánica en la educación superior, tenemos química industrial en educación superior, tenemos gastronomía o para cocina internacional en varios institutos de educación superior, tenemos también comercio exterior o logística, o sea, hay cómo hacerlo, pero tampoco se hace el cruce, que también debiera haber, y siento que nosotros tenemos, y ustedes pueden intervenir ahí porque están los CFT del Estado y las universidades del Estado. Y repetir lo que es la débil incorporación de las TIC y la inteligencia artificial. Y aquí hay otro tema que nos lleva a empobrecer a la población. Porque si nosotros no entregamos esa herramienta al momento de competir, porque también hay liceos técnicos profesionales, exacto, también hay liceos técnicos profesionales particulares subvencionados, no hay ninguna opción. ¿Ya? Ahora, ¿qué pueden hacer ustedes como core? Que aquí está lo interesante. Acuérdense que ustedes además están regulados por una ley, que es la 19.175. Primero, tienen toda la facultad y nosotros, y de verdad lo digo, yo me ofrezco a hacer cualquier instancia que ustedes necesiten de manera totalmente voluntaria, sin ningún tipo de interés, de poder apoyarlos, de poder a lo mejor asesorarlos, de poder entregar la información o cómo se hace la vivencia de lo que estamos en los colegios. ¿Ya? Entonces, primero, mediante fiscalizar mediante informe de autoridad a los SLEP y a lo que son las secretarías ministeriales. Sí. Ahora, yo sé que eso se demora, tiene un proceso. Pero es importante. ¿Por qué?
Porque los recursos muchas veces, y aquí también hay que ponerse en el lugar del director ejecutivo o la directora ejecutiva, de acuerdo a los SLEP, porque hoy día entra en, exacto, en funcionamiento de Costa Central, que es Viña, Concón, Chuncaví y Quintero, son 97 establecimientos, aquí en Valparaíso son 56, junto con Juan Fernández. Hay veces que cuando se hacen los traspasos, que tampoco se visualiza, hay una cantidad de personal que no es necesario conforme a la matrícula. Ustedes van a decir, ¿cómo están diciendo que despidan a la gente? No se trata de eso, se trata de gestionar y se trata además de administrar, optimizar el recurso. Justamente. Y aquí hay que fiscalizar porque los recursos de la SEP, y eso es súper importante, los recursos de la SEP que tienen que ir para el tema pedagógico no están. Los colegios no tienen resmas de papel, los colegios no tienen material pedagógico. Ni siquiera voy a hablar de mobiliario escolar porque tiene que ver con infraestructura. Pero, y no solamente eso, tenemos que nosotros estar pidiendo o haciendo actividades que no están en la ley, porque los colegios no podemos cobrar, no podemos tampoco hacer actividades sociales y tampoco nos permiten donaciones. Entonces, hay que hacer artilugios que no debieran. Si hay una ley, ahí están los recursos, debieran estar disponibles. Y aquí hago una observación súper especial. Antes existían las facultades delegadas. Significa que cada colegio administra sus recursos. Ejemplo, yo tengo una matrícula, voy a inventar, de 450 estudiantes y voy a recibir mensualmente 120 millones de pesos con la SEP, que me permitan como director o como en este caso puede ser inclusive una comisión, administrar el recurso de acuerdo a mi PME y de acuerdo a lo que se necesita. Porque lo que está pasando hoy día, y esto es una cuestión a nivel nacional, donde si yo quiero comprar un lápiz, tengo que esperar que los... Exacto. Tengo que esperar que los 66 o 56 colegios tengan que comprar el lápiz. Y eso va a pasar, y el estudiante dejó de aprender, el estudiante dejó de generar el desarrollo cognitivo. Luego, promover convenios con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, para recuperación de infraestructura y programas TP, pero focalizados. Porque, o sea, con criterios de priorización, porque no se ha tenido. Por lo mismo pusimos acá, porque, a ver, si te das cuenta y se dan cuenta también los que van a ver este material, nosotros hicimos un estudio, no fue así como porque se nos ocurrió, además que yo soy profesor y sé de qué se está tratando y además busqué información, vimos de aquí a allá, conversamos con algunas personas, porque la realidad de cada proyecto educativo no es lo mismo que pasa en Playa Ancha, lo que pasa en el centro, lo que pasa en barrio. Digo, entonces, aquí ustedes pueden hacer un foco de la educación técnico profesional, que insisto, es lo que necesitamos y es lo que genera además saltar la brecha de lo que es la pobreza, es decir, la superación. Totalmente. Luego, establecer mesa regional, y aquí me gustaría participar, pero encantado, de emergencia con la educación pública con participación de la ciudadanía de manera efectiva. Es decir, personas que tengan las competencias. Luego, aquí viene... Ha habido mesa, pero no a nivel regional, simplemente más a nivel comunal. Y sí, también ha habido personas que no representan en el fondo a la comunidad, etc. Entonces, es interesante poder replantear eso. Generar un perfil quienes pueden participar en las mesas. Y aquí también hago otra observación, Paula. Vi las formaciones iniciales, vi también las capacidades y el desarrollo de todos los consejeros y consejeras de la región. Y no tenemos profesores. Hay un profesor. Pero por eso digo, pero sí, no hay. Yo como psicóloga sí, una de mis áreas de educación diferencial y en educación pública regular. Pero sí, no hay tanto conocimiento al respecto ni disciplinas, digamos, acordes a conocimiento de temas de educación. Cosa que yo lo encontré muy positivo, puedo decir, pero ¿cómo? Muy positivo para nosotros como institución, porque nosotros podemos entregar mucho más datos y podemos aportar y podemos estar ahí apoyando, porque la formación inicial de algunos tiene que ver con otras áreas y la educación pública es esencial. Y especialmente totalmente. ¿Cuál es nuestra propuesta? Crear la mesa de trabajo del core de comunidad educativa con participantes del SLED, centro de estudiantes, docentes, fundaciones y sector productivo. Súper importante el sector productivo. ¿Por qué? Porque el sector productivo tiene mucho que aportar de acuerdo a cómo nosotros validamos
el currículum de la educación técnico profesional. Impulsar un programa regional de inversión en infraestructura, reparación de techos, habilitación de talleres, laboratorios y equipamientos modernos. ¿Por qué? Nuevamente vuelvo al tema de la SEP. Porque las especialidades son, digamos, tienen desarrollos de aprendizajes esperados que son focalizados. Y yo no puedo comprar los mismos equipamientos de cocina para el Mariano Isabombal, para el marítimo y para el técnico, porque no sé en qué módulo están y no sé tampoco cómo van a desarrollar y no sé si el aprendizaje lo están haciendo en el colegio o lo están haciendo en la empresa. Ahí hay otro tema. Ahora, si me piden a mí, como sostenedores, SLEP, que todos nos pongamos de acuerdo, imposible. Imposible porque los convenios que existen son distintos y además el desarrollo o el porcentaje de los aprendizajes esperados se lo da cada colegio. Cada colegio tiene la autonomía para administrar su currículum. ¿Ya? Luego desarrollar un plan de fortalecimiento de titulación efectiva con apoyo de alternancia, pasantía y acompañamiento al egresado. Y aquí nuevamente vuelvo a la dotación docente. Hay profesores que tienen horas. ¿Por qué no destinar, por ejemplo, un profesor que con 10 horas para haga el seguimiento de esos estudiantes, dónde están, qué es lo que están haciendo y buscar la instancia que el estudiante se titule? No digo de regalar el título, ¿ya? No, pero acompañar ese proceso y asegurarse que tenga los conocimientos y que logre ese objetivo de la titulación. Y quizás yo plantearía, porque yo he estado en escuela y trabajado en equipo, he sido un placer y todo eso, a veces igual en esas horas de planificación, etcétera, de consejo y todo, puede que algunos profesores y personas digan no alcanzaríamos a hacer aquello, pero quizás sí podría haber dentro del CIDEC algún departamento. Buenísimo. Sí, pero te doy un dato. De acuerdo, los colegios, ¿cómo hacen la dotación? Se parte primero por los cursos que se tienen. ¿Ya? Los niveles son primero, segundo, tercero, cuarto, hasta octavo, primero, segundo, cuarto, medio. Eso se llaman niveles. Los cursos son A, B, C, D. Si yo tengo preescolar o primera infancia, básica, media, HC y media TP, HC se llama primero y segundo medio, TP tercero y cuarto, formación diferenciada, yo puedo, de acuerdo a eso y de acuerdo a la matrícula, saber cuántos cursos voy a tener. Suponte que tengo uno por nivel. Estamos hablando de 8, 12, 16 cursos, ¿ya? Considerando hasta cuarto medio. Y de acuerdo a esos 16 cursos, yo tomo los planes de estudio, es decir, lenguaje, matemática, historia, filosofía, formación ciudadana, bla, 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 educación física, los módulos, y yo sé que son 42 horas a la semana con el tema de la jornada extendida y 38 sin jornada extendida. Cuando hablo de jornada extendida, a lo antiguo que uno le llamaba los talleres, etc. De acuerdo a eso, yo tengo que ver cuántos profesores necesito. ¿Por qué? Porque el lenguaje son 6 horas en primero medio, en segundo medio son 6, estamos hablando de 12 horas, en tercero medio son 3 y en cuarto medio son 3, son 12, son 15 horas. Necesito un profesor con exactamente 28 horas, pero tengo un profesor contratado por 44. Y esas 28 horas se reducen, más porque tengo que tener las curriculares no lectivas. ¿Qué hago desde las 28 a las 44? A ello le puedo asignar al profesor otras labores. Pero ¿qué es lo que ocurre? Tampoco se hace. Y se pierde el personal. Pero bueno, ahí les dejo la idea para que puedan también tener ojo y fiscalizar. Luego, cuando hablamos de financiar la formación docente continua con enfoque en realidad TP, estoy hablando del tema de las regiones, de las comunas, porque el CPIP lo hace, pero está focalizado en cómo entregar herramientas pedagógicas, no está focalizado en cómo hacer el vínculo, ¿ya? Incluyendo pasantía a empresa, actualización tecnológica nacional y al extranjero. Y aquí yo puse al extranjero, ¿por qué? Porque México, Colombia, en este caso de Latinoamérica o hasta llegar a Estados Unidos, están desarrollando, digamos, en este plano relacionado con el TP, que no es la misma la educación secundaria, van mucho más adelantados. Y si nosotros vamos a aprender o vamos a traer ciertas, o copiar, más bien dicho, ciertas estrategias, tenlo por seguro que aquí podríamos mejorar mucho más adaptado a lo que es nuestro país, porque hemos copiado muchas cosas y no las hemos adaptado. Por eso es importante también generar el tema de las pasantías al extranjero. Por otro lado, implementar una campaña regional de valorización de la educación pública, TP, para el tema de la matrícula, que esté presente en los medios, las redes sociales y barrios y ferias vocacionales. ¿Y cuál es la colaboración que ustedes pueden hacer?
Establecer canales permanentes de diálogo entre el core y las comunidades educativas, promover el trabajo en conjunto con las fundaciones, centros de padres y centros actores del ecosistema ATP, facilitar convenios de core y SLEP para fortalecer y para los planes de inversión priorizar desde lo que es los territorios. En Valparaíso tenemos problemas, yo voy a hablar de dos colegios que están en Placeres, que es el Ernesto Quiroz Hueve y la ciudad de Berlín, y se han robado todo. ¿Y dónde están esos estudiantes? Han perdido identidad, han perdido pertenencia, han perdido matrícula. Los docentes, el personal está asignado, han tenido problemas con la escuela que los está acogiendo. Es un fin de situaciones que se están, digamos, acarreando y no se resuelven. Fíjate que yo decía en la radio Portales, la primera de Chile, en el programa Conversando todos los miércoles, a las 14 horas, que antes los sostenedores, cuando eran los alcaldes, iban al ministerio, a la moneda, y al segundo día tenían resuelto el problema. ¿Por qué ahora hay tanta burocracia con los SLEP? Cuando los SLEP, porque está local, ¿me entiendes? Que no se conoce. Que no se conoce. Pero también se comprende, estimada autoridad regional, porque son muchas las problemáticas. Yo quisiera, por ejemplo, a lo mejor desarrollar más acciones durante el terreno, pero tengo tantas denuncias de la superintendencia, tengo tantas fiscalizaciones, tengo tantos problemas con los 8 gremios que existen en el estado de Valparaíso, o sea, se comprende, pero ahí hay que tener una mirada a lo mejor de ampliar los equipos y los equipos de trabajar en función de lo que efectivamente tienen que hacer. ¿Por qué? Porque se dedican a otras cosas. Y al igualito, que no estarían a cargo de tanta denuncia o demanda de la superintendencia, que se estuviesen haciendo las cosas como corresponde. Sí, pero también hay un tema que no solamente pasa en Valparaíso, sino que pasa a nivel nacional. El exceso de personal por distintas instancias, el problema ocurre que a lo mejor las tareas, funciones, o los perfiles, o lo que tienen que realizar, o el foco, o que cuando tengan licencia no sé quién asume, pudieran centralizar o pudieran además colaborarse, sería distinta la historia. Porque yo veo igual que el director ejecutivo del Paraíso, es una persona que no tiene licencia, es una persona que está constantemente en el SLEP, pero los tiempos son tremendamente escasos. Y para poder conversar con el director, no sé, al igual como está ocurriendo con otras autoridades, digamos, de otro nivel. Pero a lo que quiero llegar, perdón, es que debiera además revisarse la planta de los SLEP y efectivamente ver porque a ellos se le entrega además, me imagino, un bono de gestión, igual que todos los funcionarios públicos, porque dependen de la DEP, de la Dirección de Educación Pública. Si ese bono está con indicadores, revisarlo para que efectivamente se pudiera cumplir. Y lo último, impulsar participación activa de estudiantes apoderados de las decisiones que afectan en la formación. Y aquí creo que es importante conocer la opinión, ojo, porque no todos siempre tiene que ser con decisión, porque los apoderados no conocen los aspectos pedagógicos muchos y los estudiantes menos. Permiso, voy a tomar un poquito de agua. Y lo que es participación ciudadana está claramente establecido en la ley hasta dónde pueden llegar. Pero también los apoderados muchas veces quieren intervenir en los aspectos pedagógicos que no está dentro de sus competencias, al igual que los estudiantes respecto al tema de los reglamentos de convivencia escolar de los establecimientos. Si no, hay espacio de proceso escolar, pero todo viene con exacto. Pero ahí también hay un problema de sostenedor, porque el sostenedor también debiera de lanzar quizás un instructivo o lanzar quizás a lo mejor una campaña de difusión hasta dónde son los límites y qué es lo que corresponde hacer a cada uno. Exacto. Y articular acciones con ministerios, empresas, universidades, CFT estatales para fortalecer las trayectorias formativas de los estudiantes. Aquí tengo que destacar algo importante. Hay colegios que tienen convenios con la educación superior y que acortan los años de estudio. ¿Ya? Por ejemplo, si mecánica automotriz, son 2 años de educación, 2 años y medio o 5 semestres para el título nivel superior, lo pueden hacer en 3, porque ya tienen la experiencia previa. ¿Cuáles son los datos duros? De aquí voy a ir más rápido. El año 2023, en cuanto al acceso a la educación superior, tuvo una tasa más baja, la más baja de la región, menos de 40% en comunas de alta vulnerabilidad. Es decir, nuevamente estamos empobreciendo el país. ¿Por qué? Porque no están teniendo acceso
a cualquiera de las universidades, a cualquiera o institutos CFT para continuar estudios. Y eso significa que también en la parte económica se va achicando. Porque un ingeniero hoy día de mercado saliendo de egreso está por 1.800.000 pesos. En cambio, si no tiene la posibilidad, un técnico de 1.200.000 está ganando un poquito más que el sueldo mínimo. Y no es la idea, porque con los años de especialización debiera valorizarse. Titulación efectiva, cada 10 egresados, solo 6 se titulan. ¿Dónde están los otros 4? Y si sacamos la cuenta, todos los que egresan, estamos perdiendo una gran cantidad de fuentes y además personal especializado. De aquí vimos ejemplos de mecánica, hotelería, administración, que la deserción post-egreso es tremendamente alto, el 40%. Y aquí está nuevamente lo que decía al principio, está todo integrado, del seguimiento de los profesores, la hora, etc. Y talleres de funcionamiento, del año 2024 el Liceo TP aún no han iniciado talleres, y aquí puse 2 ejemplos, que el Matilde Brandau de Ross, que es el liceo técnico, porque el técnico se llueve, el técnico tiene problemas de infraestructura, y es un liceo que es bicentenario, y además ha sido reconocido a nivel internacional. Debiera haber también un tema de prioridad, porque además tiene una alta matrícula. Y en equidad territorial, las comunas con mayor índice de vulnerabilidad educativa coinciden con la infraestructura más deficiente y menos acceso a las trayectorias TP complejas. Y aquí es una pena y me molesta, quizás me entra un sentimiento mucho más profundo, porque estamos entregando todo al sistema particular subvencionado. Y estamos nuevamente permitiendo que se haga negocio con la educación, nuevamente estamos permitiendo, porque el apoderado, ¿qué es lo que busca? Seguridad, que se hagan clases, que los colegios no estén en movilizaciones o que no dejen de hacer las clases porque faltó el profesor, los estudiantes no se vayan temprano, que tengan la manera de atender a los estudiantes, que el estudiante aprenda y que el colegio sea seguro y que además tenga una infraestructura para desarrollar sus tareas. Sin 5. ¿Y qué es lo que está pasando? No lo estamos teniendo. Y lamentablemente nosotros mismos estamos matando la educación pública y yo soy defensor acérrimo de ella. Y esto es lo último. Hago un llamado a nuestras autoridades regionales. Y como fundación nosotros queremos decir que está en juego la dignidad de las personas. Porque no es posible que los estudiantes sean solo cifras o solo sean recursos para contratar personal o para otras gestiones que no están dentro de mi, en este momento, poder comentarlas, sino más bien a mí me interesa el tema de la educación. Nuestras niñas y jóvenes no pueden seguir esperando, no pueden. Y creo que hay que hacer una intervención urgente. Creo que además todos sabemos que las bases de la sociedad son la familia y la educación. Todos sabemos también que la educación y la vivienda son primordiales para nuestro desarrollo. ¿Qué está pasando con Valparaíso? ¿Qué está pasando con lo que estamos pensando? Ustedes son bastante a nivel regional. Si se unen o pueden hacer cosas, creo que esto puede cambiar. Yo sé que no es de un año para otro, pero empecemos a movilizar, empecemos a hacer algo. No es posible, yo no quiero terminar en mis años como profesor viendo lo mismo que ha ocurrido durante 10 años cuando digo ahí que la matrícula ha bajado un 35%. No quiero seguir esperando que se le ocurra a alguien poder destrabar la normativa o destrabar la ley para que puedan tener los recursos los colegios. Tampoco es posible esperar a principios de año a una proyección para que luego, en el mes de abril, que viene desfasado, te entreguen los recursos de la SED para poder implementar los talleres de la educación técnica y profesional. No creo que además el personal en educación esté sobrando. ¿Por qué? Porque lo que está pasando cada día con los colegios, creo que es súper importante tener más personal, ojalá tener una codocencia. Y así estamos fortaleciendo, estamos mejorando, estamos entregando, estamos movilizando, estamos impactando en la educación pública. Y eso que no he hablado del tema de los aprendizajes, que es tremendamente clave, pero primero hay que partir por esto. Nosotros con la Fundación Más Jugadas por Valparaíso tenemos un sueño que lo vamos a hacer como sea. Y digo aquí porfiadamente, a lo mejor soberbiamente, quizás los que vean este video, pero vamos a lograr pintar 6 colegios, con la ayuda de quien sea. ¿Por qué vamos a pintar los 6 colegios, estimada autoridad regional? Porque si tenemos un colegio que tiene una fachada, que tiene además una imagen que me invita a asistir, yo logro sentir identidad, pertenencia, logro querer estar en mi colegio y logro también mejorar los aprendizajes, impactar en la sala de clases, que es lo que tenemos que hacer. Porque hoy día yo veo aquí que llega luz, tenemos un lindo lugar donde poder exponer, pero los estudiantes no lo tienen en las salas de clase. Y es deprimente ir a una sala como hospital con colores muy oscuros, con mesones rayados, con pizarras que no se ven,
con data que fueron robados. ¿Cómo aprendes? Profesores también y para quienes trabajan también. O sea, son condiciones mínimas, dignas. Si afectan psicológicamente y por supuesto que a nivel del sistema nervioso para poder abrirse a los nuevos aprendizajes. Tú como psicóloga sabes mejor que yo en ese aspecto, pero yo lo veo en el tema de profe y de verdad, los profesores también. O sea, tenemos que pensar en nuestros colegas. Yo alabo a todos los profesores que están en sistemas bastante complejos. No voy a dar ejemplos porque no es la idea. Ya. Y luego, lo que necesitamos, por favor, hago un llamado, que nos dejemos pasar esto y que nos escuchen. Estamos pidiendo a gritos, estamos pidiendo además de una manera eh, hoy día civilizada. No digo que no lo va a hacer civilizada en algún momento, pero el entregar estos datos, el entregar esta información como fundación, como profesor, creo representar a un grupo importante, de acuerdo a todos los estudios que hemos hecho, de acuerdo a mi trayectoria en la educación pública. Llevo 21 años en esto. Amo lo que es entregar formación. Mira la palabra, formación antes que conocimiento, para luego de tener el perfil y desarrollar, digamos, las habilidades del siglo XXI. Pero si no tenemos todo esto y no logramos todo esto, se termina. Y por último, dar las gracias por este espacio, dar las gracias por permitirnos entregar. Discúlpenme si soy muy apasionado, discúlpenme si se me pasa la mano, pero la verdad es que yo soy hijo de la educación pública, vengo de una familia desposeída, estoy orgulloso de mi familia porque dieron todo por nosotros. Mi mamá, mi papá siempre fueron dirigentes en los colegios. Mi papá logró que la escuela Ernesto Quiroz Weber, porque vengo de ahí en principio, pudiéramos tener nosotros el cerco, porque antes era es como esto de gallinero, pero luego se transformó en estos bloques de cemento. Estamos hablando del término de los 80 y algo. En los 90 nosotros fuimos a la escuela Japón, desaparecía. Yo era presidente del centro estudiante y logré también conseguirme 3.000 ladrillos. Fui a pedir a Laguna Verde, yo tenía ¿cuánto? ¿12 años? Y fui a molestar, y molestar, y molestar hasta lograr eso. Ahora, ¿qué quiero decir? Esto no es que lo realicemos nosotros, sino que tiene que ver con la perseverancia, tiene que ver cuál es la pasión, cuál es la fibra que tú le pones a esto. Y todos fuimos educados por profesores, todos pasamos por colegios. Y aquí, quizás, cuando vean este video, ojalá se den el tiempo de los minutos que dura, eh, tomar conciencia. Y después de esto también les quiero pedir, porque mandé carta a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, pero me imagino que por las primarias no se dio prioridad, pero quiero seguir insistiendo y presentar un poquito más amplio lo que les presenté a ustedes para que se den cuenta de lo que está ocurriendo solamente en este ámbito. No quise hablar de otros temas porque... Porque eso es básico. Exacto. Así que muchas gracias. Bueno, estoy muy agradecida de tenernos acá, de poder escuchar la presentación, de poder recibir toda esta información y estos datos duros también necesarios para poder cumplir con la facultad que tenemos, ¿cierto?, de poder fiscalizar, de supervisar, de trabajar también con las comunidades educativas, con los distintos estamentos que allí se desempeñan y se desarrollan. Y creo que todos quienes queremos trabajar con las comunidades, que nos importan las familias, que nos importa el desarrollo de la región y también de las personas que aquí habitan, tenemos que tener, y yo, bueno, lo tengo, un compromiso con la educación pública y por supuesto que con el desarrollo humano y el desarrollo de habilidades y que tiene que ver justamente con poder también reactivar la economía a nivel regional. Si esto puede ser un círculo virtuoso, lo que está haciendo un círculo vicioso puede ser un círculo virtuoso y desde ahí agradecerte, Wenceslao, agradecerle a la Fundación, la presentación y vamos a empujar esto de todas maneras. O sea, me comprometo a eso, al menos yo. Yo no quisiera que esto quedara ahí solamente. Te quiero pedir que asumamos un compromiso, que son cosas simples. Y aquí también pido la excusa por tener esta confianza y esta cercanía, porque creo que las autoridades deben ser así, deben ser de verdad, no deben ser de cartón ni tampoco de mate. Démonos un tiempo. No sé cuánto podría ser, un mes más, para poder tener alguna respuesta respecto de esta presentación que te acabo de hacer como tu parte de la Comisión de Educación, presentarla al resto y también invitarnos a poner más información, luego de ahí establecer un plan. A lo mejor nosotros no vamos a poder ser partícipes porque no nos van a considerar o si nos van a considerar, depende de ustedes los criterios,
pero lo que hoy día queremos nosotros dejar instalado es más que lo que se mandó hace tiempo, más que ir a la DEPNAT, que hacer, digamos, algún tipo de acción de connotación pública, es justamente Y por trabajar en serio educarse y por la educación. Así que apoyar. esperamos en un mes una respuesta y con gusto nosotros venimos, con gusto nosotros planteamos, con gusto nosotros participamos y todo lo que quieran en temas educativos estoy para servirles porque aparte también me he especializado y como dije he sido directivo, he sido sostenedor, conozco todo el espectro de la educación. De mi parte, me comprometo a transmitirle esto al presidente de la comisión, a que dé una respuesta también y, por supuesto, que a mí, desde lo personal, digo, me interesaría mucho que todos los consejeros y consejeras regionales conociéramos esta presentación. Algunos, bueno, yo al menos he estado ahí harto en reuniones con el director ejecutivo del SLEP, con las comunidades educativas. También pienso que no están las condiciones para poder ni siquiera hablar de lo pedagógico porque tenemos que resolver cosas mucho más básicas y que tú lo planteas, tiene que ver con la dignidad de quienes ahí se desempeñan, ahí se forman. Entonces, estoy en eso, me comprometo yo personalmente y voy a empujar que puedan ojalá presentar en el Consejo porque es algo de lo que tenemos que hacernos parte como consejeros regionales y como autoridades elegidas. Tenemos que responderles a ustedes. Gracias. Bueno, con esto terminamos, darte las gracias, sellarlo con la mano, por la amabilidad que has tenido, por también la preocupación de acercarte a las problemáticas, por la empatía, por la paciencia y porque en definitiva veo en ti lo que no veo en otras autoridades, y esto lo hago también de manera pública, eh, esto de tener la capacidad de la escucha activa y tener además el respeto por las trayectorias, el respeto por la experiencia, el respeto por lo que nosotros vivimos en cada una de las unidades, en cada uno de los territorios, en cada uno de los sectores, porque además somos nosotros representantes, digamos, de las acciones sociales, dirigentes sociales, en el caso de la Fundación y el tema de educación. Y eso para mí me da, y para nosotros, nos da un aliciente de que sí va a resultar. Así que en un mes más nos esperamos. Sellado, ¿ya?